Programación orientada a objetos. La base de todo esto, vamos a contar otra vez como ayer, va a ser mucha teoría y vamos a ver algo muy chiquito para empezar a codear. Las primeras clases son mucho más teóricas que las últimas, lo prometo, pero también son mucho más fáciles. Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Una manera de construir software basada en un nuevo paradigma. El paradigma es el orientado a objetos. Paradigma se llama eso, una forma de resolver las cosas. Propone resolver problemas a través de identificar objetos y relaciones de colaboración entre ellos. El objeto y el mensaje son los elementos fundamentales. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar un sistema, vamos a ver una realidad, vamos a identificar ciertos jugadores dentro de ese sistema. Entonces, voy siempre a un ejemplo bastante pago, que es el de la facultad. Queremos modelar un sistema para la facultad, en donde van a intervenir alumnos, docentes y personal no docente de la facultad, o van a intervenir los seres vivos, digamos, que rondan la facultad. Entonces vamos a identificar que tenemos ahí ya 4 clases, tenemos 4 elementos para analizar, tenemos la facultad como elemento, tenemos a 3 elementos de personas, digamos, que son los alumnos, los docentes y el personal no docente. De cada uno nos interesan ciertos rasgos y características. No es lo mismo quizás un docente que un alumno en los datos que nos interesan guardar. No sé, del alumno vamos a querer guardar, ¿qué podemos guardar que no necesitemos del docente? Vamos a querer guardar, voy a tirar datos generales, fecha de nacimiento, nombre y apellido, un número de legajo, un correo electrónico, algún número de teléfono para comunicar alguna urgencia. ¿Qué más? Documento, no sé si lo dije. Podemos querer guardar. Las cuotas. Bueno, sería algo más, quizás no algo que identifica al alumno, pero podríamos tener algún rasgo del alumno que sea su estado contable. Si debe cuotas, no debe cuotas, está al día, no está al día. Podría ser un dato del alumno. Depende de qué sistema queramos modelar, es válido. Si es regular eso. Si es regular o no, otro dato que nos puede interesar modelar. Ahí ya depende del sistema. ¿A qué me refiero con depende del sistema? Si lo que queremos hacer es una aplicación contable, que sea regular o no, nos da lo mismo. Entonces ahí es donde empezamos a analizar el sistema y ver qué rasgos son importantes para la aplicación. Ahora, si queremos hacer algo que lleve las notas del alumno dentro de la facultad, es fundamental que esté su situación de regularidad, o qué materias tiene aprobadas y qué notas tiene. Entonces, ahí empezamos a hacer este análisis de quitar o agregar rasgos de ciertos objetos a través de lo que querramos modelar. De la facultad podemos querer guardar la dirección, porque no sé, vamos a hacer un sistema de la UTN y no de la UTN-FRA. Entonces vamos a querer guardar la dirección del edificio, a dónde está su oficina contable. UTN-FRA tiene 2 edificios ubicados a unos 2-3 kilómetros de distancia. Entonces podemos querer guardar a dónde está la dirección contable de esos edificios, o cuántos edificios tiene, o dónde tiene el campus, dónde ubica cierto tipo de oficina. Del docente vamos a querer guardar rasgos muy similares al alumno, nombre, apellido, mail, DNI, legajo que seguramente tenga, pero no nos interesa su regularidad. Nos puede interesar, depende también del sistema que hagamos, qué materias es capaz de dar, o qué días tiene disponibles para dar materias, si va a dar curso de ingreso o no, si es alguien que está no habilitado, sino disponible en los meses de curso de ingreso. Después del personal no docente, quizás nos interese a qué gremio pertenece, por un tema de contable y de los arreglos de cada gremio con la institución. Bueno, también su nombre y apellido, hay datos que se van a repetir, va a entrar ahí el concepto de herencia, que ahora lo vamos a nombrar, porque nos va a convenir generar una herencia entre clases para no repetir tantas veces nombre y apellido, el DNI y demás. Bueno, así a grandes rasgos, ahí tenemos algunas clases diferenciadas. Y cuando habla de los objetos, habla de esto, habla de identificar los elementos que van a participar y los mensajes en la comunicación que va a haber. Cómo interviene el objeto docente dentro del objeto de la facultad, o cómo interviene el objeto alumno dentro de nuestro sistema
de la facultad, cómo interviene contra los docentes, podría ser, porque está inscripto en sus materias, o contra la misma facultad por su estado contable o su regularidad y demás. Entonces, a esto es más o menos a lo que se refiere con los objetos y los mensajes entre ellos. La programación orientada a objeto se sostiene en 4 pilares: la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Estos pilares vamos a hacer hincapié durante toda la cursada, ahora los vamos a nombrar y los vamos a tirar un concepto general de qué quiere decir cada uno, pero es fundamental, son conceptos que van a tener que manejar bien, que son conceptos programáticos y aparte conceptos teóricos. La abstracción. La abstracción es esto de la ignorancia selectiva. Primero voy a leer lo que dice y después les hago una explicación. Decide qué es importante y qué no, se enfoca en lo que es importante, ignora lo que no lo es, utiliza la encapsulación para reforzar este concepto de abstracción. Básicamente es lo que les decía, depende del sistema que querramos modelar, nos interesan ciertos rasgos de cada uno de los objetos intervinientes. Entonces lo que hablábamos, nos interesa la regularidad. No sé quién habló, pero hable de nuevo. Bueno, se ve que no quería hablar. Perdón, me perdí. Ahí está. Lo que veníamos diciendo. Sí, ¿Alguien está hablando? No sé si me está hablando a mí. Si me está hablando a mí, no se me entiende nada de lo que ahora estoy sí, diciendo. ahora sí, profe, Ahí está. recordaba, dijiste abstracción, si Sí. interesaba o no la regularidad. ¿Si interesaba o no la? Regularidad. ¿A qué te referís con la polaridad? No, regularidad. Ah, O sea, escucha perdón, mal. sí. Te entendí polaridad 2 veces y la primera vez te repregunté. Bueno, ahí es a donde estaba yendo. Depende del sistema que estés queriendo modelar. Ponele, si es el sistema contable de la facultad, quizás no te interese si el alumno es regular. Lo que te interesa es si está al día con la cuota. Te interesa cuánto debes, de lo que debe, cuántos intereses generó. Si no debe, quizás te interesa, no sé, algún sistema de bonificación, o depende cómo pagan. Si sigue siendo esto así, cuando pagaban todas las cuotas juntas tenían un descuento, o algún descuento por algún tipo de pago, o alguna promoción si lo hubiera. Entonces, el sistema contable no le importarían un montón de los datos que nombramos. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento quizás no le importa. O quizás sí le importa porque te hace una promoción en el medio de tu cumpleaños. Que no lo hace la facultad, pero digo, podría ser un dato importante. Entonces ahí empezamos a abstraer y a elegir. Empezamos a abstraer, que es decir, bueno, ¿qué me importa? La fecha de nacimiento, el nombre del apellido, su estado contable. Y cuando empiezo a hacer ignorancia selectiva, es decir, no me interesa qué altura tiene, no me interesa si tiene el pelo largo o corto, no me interesa su color de ojos. Son datos que no me son relevantes para mi sistema. No estoy haciendo un análisis poblacional de a ver qué altura tiene la facultad, la UTN. Lo que me está interesando a mí es saber el estado de cuenta de los alumnos. Entonces empiezo a ignorar algunas cosas y a elegir otras que son las que modelan mi sistema. Ahora, si mi sistema es un sistema para los docentes, para que carguen las notas de los alumnos, quizás no me interesa si pagó o no el pibe. ¿Qué me importa si pagó? Yo quiero cargar la nota. Después alguien se fijará si ese pibe está al día con la cuota y puede, no sé, rendir un final. Pero no, una cosa no tiene que ver con la otra. Mi sistema de carga de notas puede no importarle el estado de cuenta de ese alumno. Entonces ahí elijo otras características del alumno. Al sistema de cargado de notas seguramente no le importe su fecha de nacimiento, porque no me cambia nada. No es que el mes de su cumpleaños todos tienen 10. Es lo mismo. Ahora, quizás es un sistema integral y me importan todos esos datos, porque lo que voy a hacer es cruzar toda la información en un único sistema que me diga si ese alumno puede rendir un final porque aprobó los 2 parciales, tiene aprobados los TPs y aparte no debe ninguna cuota. Entonces, a un sistema general donde me importan todos esos datos. Bueno, otra vez, depende de qué estemos modelando, depende de qué es lo que estemos queriendo hacer, es lo que es importante o no. Y vamos a ver qué abstraemos, qué tomamos y qué no. El encapsulamiento, este es un concepto un poco más difícil de entender. Otra vez voy a leer y después voy a explicar. Esta característica es la que denota la capacidad del objeto de responder a peticiones a través de sus métodos o propiedades sin la necesidad de exponer los medios utilizados para llegar a brindar esos resultados. El exterior de la clase, se dice, se ve como una caja negra.
¿A qué nos referimos? Vamos a elegir qué datos se pueden tocar y qué datos no se pueden ver desde fuera de nuestras clases. Vamos a tener nuestra clase alumno y vamos a tener, vamos a suponer el megasistema. Tenemos todos los datos cruzados. Tenemos todo. Tenemos el estado de pago de los chicos, tenemos sus nombres, sus fechas de cumpleaños, tenemos sus notas, tenemos sus estados con los TPs, tenemos qué materias están cursando, tenemos todo. Tenemos el megasistema de la facultad. Vamos a generar un método que diga si ese alumno puede rendir un final o no. Lo que importa es que el método está, no cómo llega a esa información, desde fuera de la clase, desde quién va a utilizar ese método. Desde fuera de la clase va a haber un método público al cual puede acceder y que le va a devolver un true false. Puede inscribirse en final, no puede inscribirse en final. Puede inscribirse a una materia, no puede inscribirse a una materia. Cómo se genera eso dentro de la clase no nos importa. En grandes rasgos, a eso va el encapsulamiento. En rasgos más diminutos, cuando encapsulamos, por ejemplo, vamos a decir que un atributo de una clase, o sea, por ejemplo, el DNI de un alumno es un atributo de mi clase alumno, va a ser privado. El atributo, la variable, digamos, pero cuando una variable se declara para una clase completa se llama atributo, el atributo DNI va a ser privado. Para poder modificar ese atributo, lo que vamos a hacer es pasar, ustedes en C lo hicieron a través de métodos getter y setter. Get DNI, set DNI. Acá vamos a tener un concepto intermedio que es la propiedad, pero bueno, no nos metamos ahí todavía. Vamos a suponer esos métodos getter y setter que ustedes tenían en C. Entonces, para poder alterar lo que es el DNI de ese alumno, vamos a pasar por un método set. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, podemos meter una validación. ¿Qué podemos validar? Que el DNI esté entre, creo que el primer DNI empezó en 1 y no en 0, entre 1 y 99.999.999, que es el último DNI válido. Entonces le ponemos una validación que siempre y cuando el DNI esté entre esos dos valores, lo tomamos como válido y si no, no dejamos alterar el DNI. Podríamos ir un paso más en la validación y fijarnos si el DNI corresponde a una persona nacida en territorio argentino o afuera. ¿Por qué? Porque los DNI mayores a, si no recuerdo mal, mayores o iguales a 90 millones son para extranjeros nacionalizados y los menores o iguales a 89.999.999 son para nacidos en territorio nacional. Entonces podríamos validar a ver si ese DNI que nos están cargando de alguien que nos dicen que nació en territorio nacional es válido, o ese DNI que nos están cargando de alguien que está nacionalizado es válido. Podríamos tener una validación extra sobre el DNI. Entonces, ahí encapsulamos el DNI, lo hacemos privado en ese caso a nivel programación, y lo mostramos, lo publicamos a través de métodos, y nos permite tener validaciones en el medio. Esto es el para qué usamos el encapsulamiento. El encapsulamiento es el no exponer esos datos libremente al libre albedrío de la gente. Herencia. Súper útil este concepto. La herencia se dice que es un tipo de que va de la generalización a la especialización. Hablamos de una clase base o padre y una clase derivada o hija. Y bueno, se hereda la implementación, que es un concepto un poco más avanzado. Vamos a tener una clase figura, que declara su área y su perímetro, y vamos a decir que la clase círculo es un tipo de figura. Entonces vamos a generar una relación de herencia entre círculo y figura. ¿Cómo se hace desde el código? Ya lo vamos a ver cuando llegue el momento, clase 6, si no recuerdo mal, 6 o 7 o por ahí. Pero bueno, lo que importa es lo conceptual. El círculo es un tipo de figura, entonces establecemos una relación de herencia. El alumno es un tipo de persona. El docente es un tipo de persona, el personal no docente es un tipo de persona. Entonces lo que podemos hacer es que dentro de persona se defina nombre, fecha de nacimiento, legajo, DNI, todos los datos que son comunes a las otras tres clases, a alumno, a docente y a personal no docente. Entonces declaramos en un solo lugar todos esos atributos que son comunes, todos los métodos que sean comunes a todos, y luego hacemos las clases más específicas que son alumno, docente y no docente. En este caso lo que tenemos es que figura define área y perímetro y círculo no define nada.
En el caso de figura se mete un concepto más, pero no lo voy a tirar ahora. Y el polimorfismo, uno de los conceptos más locos, que cuesta más de ver, es uno de los más abstractos. Hablamos de que la definición de un método reside en la clase base o padre, la implementación de ese método reside en las derivadas o hijas, y que la implementación se resuelve en el momento de la ejecución. Vamos a volver al mismo ejemplo, tenemos la clase figura con área y perímetro. En las herencias vamos a tener los mismos métodos, área y perímetro, pero la figura no tiene una forma de calcular un área y un perímetro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una figura no tiene una forma definida, una figura es un genérico. Un cuadrado es una figura, un círculo es una figura, un triángulo es una figura. Entonces, las implementaciones van a residir en las clases derivadas. El círculo va a calcular su área y su perímetro de una forma, el triángulo lo va a calcular de otra y el cuadrado lo va a calcular de otra. Entonces lo que vamos a tener es un comportamiento polimórfico. Va a ser distinto para cada uno de los casos. Tiene un poquito más de pimienta esto, pero hasta ahí es como un concepto general de qué es polimorfismo. ¿Qué es una clase? Ya la nombramos, ya empezamos a hablarlo y demás, pero bueno, vamos a definirlo formalmente. Es una clasificación, lo que hicimos, el alumno con sus atributos, va a tener comportamientos aparte de estos atributos comunes. Los comportamientos son los métodos, en el caso de un alumno, rendir examen, inscribirse a finales, inscribirse a las materias y demás serán comportamientos. Para nosotros los comportamientos probablemente se conviertan en métodos. A partir de esa clasificación se genera un vocabulario, es el qué nombre va a tener cada método y cada atributo. Y bueno, es una abstracción de un objeto. ¿Qué sería la abstracción de un objeto? Agarrar al alumno José y describirlo dentro de una clase. José, que es su nombre, bueno, entonces necesito el atributo nombre. ¿Cuándo cumpleaños? Bueno, entonces necesito el atributo de su cumpleaños. Y así vamos a hacer la abstracción de un objeto de la realidad. Profe, consulta. Sí. ¿La clase sería parecida a una estructura en C? Ayer preguntaron lo mismo, estábamos Perdón, usando si no las lo escuché. estructuras. Muy agarrado de los pelos, sí. En C# existen las estructuras, no las vamos a utilizar, pero muy agarrado de los pelos es algo similar. Ok. ¿Cómo declaramos una clase? Ya declaramos una clase, en realidad no la declaramos, pero la vimos ayer el programa. Pero bueno, podemos generar clases propias. Clic derecho sobre un proyecto, agregar clase o agregar nuevo elemento y elegimos clase, le damos un nombre, enter y generamos una clase. La clase está compuesta por un modificador de visibilidad. Ahí vamos a poner que una clase es pública, privada o internal. Pública se ve de todos lados, privada no se ve de ningún lado, internal solo del proyecto. Vamos a definir la palabra reservada class, que es lo que identifica que esto que estamos generando es una clase, y un identificador, un nombre. El nombre va a cumplir la regla de estilo de empezar cada palabra con letra mayúscula y todo el resto en minúscula. O sea, alumno sería A mayúscula, todo en mayúscula. No docente sería N mayúscula, O minúscula, D mayúscula, docente, todo en minúscula. Cada nueva palabra empieza con mayúscula. Modificadores de visibilidad. Hay dos que son combinables con estos, no entre sí, pero sí con internal, public y private, que son abstract y seal. Una clase abstracta no se puede instanciar, ya vamos a ver lo que es instanciar. Una clase sellada no se puede heredar, o sea, no podría cumplir la función de herencia que vimos recién, el pilar. Y las visibilidades son internal, accesible de todo el proyecto, el assembly, public, accesible de cualquier proyecto, y el private, que es el acceso por defecto, que es que se ve en el internal se ve de todo el assembly, quiere decir que no importa los namespace, y en el private solo dentro del namespace, del mismo namespace. Namespace también lo vimos ayer, igual ahora lo repasamos. Dentro de la clase, como dice acá, se pueden declarar atributos y métodos, que son sus miembros. Un atributo se declara con el modificador, ahora vamos a ver cuáles son los válidos, un tipo, int, float,
Alumno puede ser un tipo. Y un nombre. El nombre va a empezar con minúscula y cada nueva palabra la vamos a poner con mayúscula. Modificadores de visibilidad, bien digo. Private, solo dentro de la misma clase. Todo lo que sea privado solo se ve dentro de la clase. Protected se ve dentro de la clase y dentro de las clases que hereden directa o indirectamente de esa clase. Cuando lleguemos al concepto de herencia, esto va a quedar más claro. Internal es como un public para los miembros del mismo proyecto. Internal Protected es para los miembros del mismo proyecto o sus clases derivadas. Y public de cualquier lado. Todo esto igual cuando los vayan utilizando va a quedar más claro, pero sepan que existen. Métodos. Modificador de visibilidad son los mismos modificadores. Creo que sí, son exactamente los mismos. Un retorno, void, int, float, lo que quieran. Identificador, primera letra en mayúscula y cada nueva palabra con letras en mayúscula. Y argumentos. Ya esto lo estuvimos viendo también. Tipo de dato, nombre del argumento, está entre corchetes porque puede o no haber argumentos como en cualquier función que ustedes hacían en C. Ahora se llaman métodos, es lo único que cambió. Así que puede o no tener argumentos. Los argumentos, tipo, identificador, primera letra en minúscula, separados por coma en el caso de que haya más de uno. Desmentí, había más modificadores para los métodos. Pueden ser abstractos, también lo vamos a ver cuando veamos todo lo que es virtual y abstract. No me acuerdo si es clase también 7 o algo por el estilo. Extern no lo vamos a usar nunca. Firma del método para métodos externos, no los vamos a usar nunca. Nunca los usé en mi vida hasta ahora, así que por eso tampoco los usamos acá. Internal, accesible desde el mismo proyecto. Vamos primero a los de visibilidad pura. Public, de todos lados. Private, de ningún lado. Protected, solo la herencia, igual que en los atributos. Y estos son combinables de alguna forma, incluido el abstract, que lo nombré al principio. Override, vamos a reemplazar un método cuando es virtual con clases padres. Cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver bien. Virtual, lo mismo, lo vamos a ver bien cuando veamos polimorfismo. Y static es con lo que vamos a empezar. Un método estático es, por ejemplo, el writeLine de console. Ustedes vieron que escriben console.writeLine y aparece el método. Bueno, es un método estático. La diferencia es que si fuera un método de instancia, ustedes antes deberían haber instanciado, hecho un new, generar un objeto en memoria de la clase console. Ahora lo vemos en código, pero como todo eso no lo hacen, vamos a empezar con los estáticos, que es lo que ya vienen manejando sin saberlo. Una clase entera, public class automóvil, visibilidad, clase, nombre, atributo no estático, public, tipo de dato, en este caso single, velocidad actual, atributo estático, public static, byte, cantidad de ruedas, método estático, public static, void, no devuelve nada, mostrar cantidad de ruedas, método no estático, lo mismo, pero no tiene el static. Una aclaración por este código que ven acá. Este código que ven acá es a un nivel de ejemplo, hay una clase con un console writeLine adentro. Esto no se hace nunca. Nunca un console writeLine se escribe dentro de un método. Repitan después de mí. Nunca un console writeLine se escribe dentro de un método, de una clase. ¿Por qué? Porque como les dije ayer, vamos a tender a separar lo que es la vista de la lógica. Y dentro de la clase va todo lo que es la lógica del sistema. Entonces, los console writeLine, que son parte de la vista y no de la lógica, deberían ir adentro de la consola. ¿Qué nos permite esto? Que si nosotros hicimos una lógica fuerte en consola y mañana nos dicen, che, ¿sabes? Pasemos los formularios porque la consola es muy viejo, muy rústico, hagamos un formulario que queda más lindo. Listo, agarro la lógica, armo un formulario y lo que hago es utilizar la misma lógica sin alterarla, que esa lógica yo ya sabía que andaba bien. No me tengo que poner a modificar la lógica para que funcione bien con el formulario a riesgo de romper algo. Entonces vamos a separar la lógica de la vista como primer paso. Lo mismo me pueden venir y decir, che, en vez de un formulario, ¿por qué no hacemos una página web? Así no depende de los sistemas operativos. Y podemos abrir lo mismo desde Linux, Mac o de cualquier sistema operativo que exista, porque una página web es una web.
O pueden venir y, no sé, decirme, che, saquemos todo esto, hagamos un servicio y que esto devuelva información nada más. Después vemos cómo hacemos la vista o queremos hacer varias vistas y no nos importa. Bueno, si la lógica está fuerte, está bien hecha, no hay que tocarla nunca. Entonces no mezclemos vista con lógica nunca. Así somos independientes de acá a la eternidad. Namespace, ya esto lo nombré ayer, agrupaciones lógicas. Adentro se pueden meter clases, delegados, interfaces y demás. ¿Para qué sirven? Para proporcionar el famoso marco jerárquico de trabajo, para organizar el código. Bueno, y hace posible esto que les decía ayer medio en el aire, de poder tener clases con el mismo nombre dentro de distintos namespaces y que representen distintas cosas. Namespace Bluetooth, clase conexión, namespace Wi-Fi, clase conexión. Una es cómo se conecta un Wi-Fi y el otro es cómo se conecta un Bluetooth. Como están en distintos namespaces, las clases se podrían llamar igual. De hecho, yo tengo algo parecido, pero con UDP y TCP y 232, si algún electrónico me está entendiendo. El namespace del console es System. System es el namespace de la VLC, de la Base Class Library. Console es una clase dentro del namespace. Y RayLine es un método dentro de console, un método estático dentro de console. Las directivas, el using que ya vimos y el alias que no vamos a usar nunca. Using, esto lo paso rápido, ya lo vimos, es para agregar una librería y el alias lo que hace es agregar, renombrar algo del sistema. En este caso podríamos renombrar la consola por SC. Esto no está tan bueno porque va a provocar que alguien que lea el código vea acá sc.writeline y no entienda qué están haciendo. Siempre piensen que el código hoy por hoy ya no es más una persona programando en su casa algo que nunca más nadie va a ver, sino que el código se comparte muchas veces, o en un laburo uno se va y viene otro, o en un laburo uno progresa y no toca más un proyecto, o en un laburo hay mucha gente metiendo manos en el mismo proyecto, entonces hacer este tipo de cosas lleva más a confusión que a una ganancia. Pero bueno, se pueden hacer y lo muestro para que no lo hagan. Namespace, identificador, primera letra en mayúscula, cada nueva palabra con mayúscula. Acá no hay visibilidad, no hay nada, directamente se escribe el namespace. Perdón que interrumpo. Con respecto No, a los muy alias, no Sí. son los que se utilizan para nombrar los llamados tipos de datos. Por ejemplo, me refiero al SByte, al byte. Esos no son También, alias. yo digo, nosotros no los vamos a usar. No digo que el sistema no los usa, ¿no? Nosotros no lo vamos a usar para no generar confusión adentro del código. Lo ideal es que nosotros no los usemos. Ponele que haya alguna excepción, no se me ocurre ninguna, jamás usé un alias. La última vez que usé un alias, te diría que debe haber sido hace unos 20 años cuando empecé a programar y porque me parecía más cómodo escribir 2 letras, escribir todo el nombre y no lo usé nunca más. No digo que no se usan dentro del sistema, que no haya justamente estos alias para poder tener dos formas de nombrar a lo mismo y demás. Digo que nosotros no deberíamos utilizarlos nunca porque generan más confusión que alivio. De hecho, ustedes mismos, a mí ya me pasó, y por eso lo digo desde mi experiencia, agarrar un código viejo y no entenderlo por algunas malas prácticas que implementaba que no me parecían tan importantes. Entonces, cuando uno agarra un código viejo y ya empezó a tener mejores prácticas de programación y demás, no entiende nada. Y pónganle que ustedes usen toda su vida alias. Lo más probable es que en algún momento decían que en vez de la consola ser SC, sea solo C. Y entonces ya cuando vean SC en un código muy viejo, ya van a dudar de qué es. Empiezan a pasar esas cosas. La memoria no es algo que anda perfecto y que ustedes recuerdan algo idílico, recuerdan todo al puntillo. La memoria es algo que se construye dinámicamente y hay muchos baches en la memoria de cualquiera de nosotros. Entonces agarrar un código viejo que está mal documentado o que tiene malas prácticas o demás, es muy difícil de seguir, es muy difícil de leer y es muy difícil de mantener. Entonces,
Eso se los marco como una buena práctica, digamos, no utilicen alias. En la cursada no hacen falta, pero digo en general. Claro, pero también quería agregar una cosita más. Sí. ¿Te referís a todos los alias que existen o algunos en particular? Porque por No, ahí... esto, lo que mostré. Este tipo de cosas. Ah, no, está bien. En ese caso sí. Joya. Bueno, adentro de un namespace puedo dar clases, delegados, enumerados, interfaces, estructuras, otros namespace, directivas using y directivas alias.